un poco también ir desmitificando un poco la imagen del investigador, ¿no? Tenemos la idea muchas veces de aquel investigador que está en su super laboratorio, ¿verdad? Con sus, digamos, con todo su parafernalia de investigación alrededor, ¿no? Que nadie le puede decir nada, que está en el tope del conocimiento. Yo creo que en Latinoamérica se nos ha vendido mucho esa idea, pero realmente los investigadores somos personas que estamos haciendo nuestro día a día y que habitualmente la investigación es como ya es casi una vocación en lo que, en lo que estamos haciendo a la par de nuestro trabajo diario, estamos generando procesos de investigación. Investigador no es aquel que debe de estar, digamos, eh, muy al tope de su rama propiamente dicho, sino que es aquella persona que recurre a un método para seguir construyendo el conocimiento. Entonces, creo que por ahí vamos a ir orientando lo que platicamos. Entonces, decíamos que investigar entonces es profundizar, pero para investigar lleva un proceso. Es decir, una disciplina que puede verse como una madeja de hilos, como una serie de datos, de información que puede estar suelta, eso se puede ir sistematizando a través de un proceso. Y ese proceso es un proceso de investigación. Entonces, dentro de la taxonomía de los tipos de investigación, hablaremos según la aplicabilidad del conocimiento obtenido, según el nivel de profundidad de dicho conocimiento y según su orientación en el tiempo. Muy posiblemente en las ciencias de la salud estamos muy familiarizados con estos procesos de investigación, sobre todo cuando hablamos de las ciencias puras. Entonces, que tienen que ver con las investigaciones teóricas puras, ¿verdad? Mientras que tenemos otras que son orientadas y hay otras que son aplicadas, ¿verdad? Sobre todo las de estudio y medio ambiente, ¿verdad? Que van aplicadas a determinados fenómenos. Y tenemos las de desarrollo tecnológico también, que últimamente cada vez más se van utilizando, sobre todo utilizando nuevas herramientas también, como el Big Data, entre otras. Según el nivel de profundidad de dicho conocimiento, podemos hablar que hay estudios que son explorativos, otros descriptivos, otros explicativos, otros predictivos. Esto, ¿de qué me sirve a mí saber, digamos, el tipo de investigación que quiero hacer? Bueno, porque cada una de las investigaciones trata de dar respuesta a algo. Es decir, si yo simplemente quiero describir un fenómeno, bueno, pues pienso en un estudio descriptivo. Si estamos hablando de un fenómeno que queremos encontrarle una explicación, bueno, vamos con un estudio de tipo explicativo. Y de así, de igual manera, vamos tratando de encontrar y dar respuesta a cada una de nuestras interrogantes. Ahora, no todos los estudios me van a servir para todo lo que quiero conocer, es decir, necesito establecer exactamente cuál es mi pregunta de investigación y a partir de eso yo determino qué tipo de estudio es el que yo necesito realizar. Porque venimos de las ciencias de la salud, habitualmente la mayoría de los estudios clínicos y de salud pública tradicional son estudios descriptivos, que simplemente establecen a veces relación causa y efecto. Entonces, pero eso vamos a ir hablando un poco más adelante y hablar un poco también del método científico cualitativo, que es quizás, digamos, el que queremos utilizar más desde las ciencias sociales en el campo de la salud y que nos da también otro tipo de información que es muy relevante para explicar los fenómenos. Entonces, también aquí está otra taxonomía que les presentaba y hablábamos un poco de que los métodos o modos, digamos así, de investigación pueden dividirse en cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos o son llamados también métodos de inducción, pueden ser de investigación, acción participativa o de investigación etnográfica. Mientras que los cuantitativos, o que utilizan un método deductivo, se refieren más a una investigación tradicional, ¿verdad? Con instrumentos cuantitativos, con gráficas, tablas, con construcción de una muestra, etcétera, etcétera.
Y los métodos integrales que habitualmente son cual y cuantitativos, ¿verdad? Porque mezclan también este método inductivo y deductivo. Entonces, estos métodos de investigación, también hay otra forma de clasificarlos. Les traía un poco el esquema, porque hay algunos alumnos que preguntan sobre ese método de investigación acción participativa, quizás no es muy conocido para algunos. Piura, uno de los investigadores nicaragüenses, proponía o sistematizaba más bien esta metodología y hablaba que se parten de saberes comunitarios que es a través de agentes interventores sobre la comunidad, ¿verdad? Se construyen nuevos saberes. Y esos nuevos saberes construyen saberes científicos, que pasan a su vez a saberes comunitarios. Entonces es un círculo en donde la gente misma participa en la definición de los objetivos, están dentro de todo el proceso, forman parte de las conclusiones y recomendaciones y finalmente pues llegan eh, a conclusiones y a aplicaciones de la investigación de manera conjunta. Según su orientación en el tiempo, tenemos que los estudios se dividen en una secuencia temporal, es decir, pueden ser transversales o longitudinales. Transversales aquellos donde yo hago un corte en el tiempo y longitudinales cuando es en un periodo de tiempo, ¿verdad? A lo largo que los vamos siguiendo. También, según la cronología de los hechos, ¿verdad? Podemos tener que son retrospectivos o prospectivos. Estos estudios retrospectivos son si los hechos pasaron en el pasado, en un momento pasado, y prospectivos si los hechos sucederán en un momento futuro. Entonces, si ustedes ven también, digamos, cuando nosotros hacemos un estudio descriptivo, habitualmente son de corte transversal. Por ejemplo, los estudios de incidencia, yo hago un corte en el tiempo, yo puedo ver, digamos, la incidencia de una enfermedad o la mortalidad, digamos, de una enfermedad en determinado momento en tal lugar. Entonces, son cortes transversales. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, la secuencia, por ejemplo, del daño del tabaco, por ejemplo, y asociado al cáncer, bueno, que es un estudio que se ha hecho muchas veces. Entonces, digamos que son estudios, ya sean son estudios longitudinales, donde yo voy viendo, digamos, puedo tener casos y controles, donde tengo personas que fuman y personas que no fuman. Y cuáles las que fuman son las que desarrollan cáncer y cuáles no. Y de las que no fuman, cuáles desarrollan cáncer y cuáles no. Y así yo voy haciendo después la correlación en un estudio bastante tradicional que a todos deben de conocer. Entonces, siguiendo con la clasificación, hay un proceso entonces de investigación científica que solo lo voy a mencionar rápidamente, aunque después me voy a detener en algunos de los elementos que más me interesan. Partimos de una fase exploratoria. La fase exploratoria es una fase muy importante porque determina, digamos, si el estudio realmente eh, es pertinente o no. ¿Cuándo decimos que un estudio es pertinente? Bueno, cuando no hay mucha información al respecto. Yo me he encontrado algunos investigadores que van comenzando, ¿no? Que cuando me dicen yo quisiera investigar sobre este tema porque no hay nada al respecto. Y yo le digo, ya buscaste adecuadamente. Y cuando nos ponemos a buscar, realmente encontramos bastante información sobre el tema que ellos creían que no había información. Entonces es muy importante determinar si realmente hay o no hay información respecto al tema que hemos escogido. También hay que determinar en esta fase exploratoria, por ejemplo, si va a ser posible recopilar información al respecto. ¿Qué tal si nosotros queremos hacer un estudio, digamos, sobre ejecución presupuestaria y de la unidad financiera del Ministerio de Salud no nos dan información? Entonces, ahí va a ser también otra limitante y uno dice, bueno, este tema no entro porque no voy a tener las posibilidades de recopilar información.
Entonces, esa es como la primera fase exploratoria. Luego tenemos la formulación del problema, definición de objetivos, marco teórico, hipótesis, universo, operacionalización de variables, plan de análisis, instrumentos, muestreo, recolección de información, procesamiento y análisis, resultados, conclusiones, recomendaciones. Eso es básicamente cómo está estructurado, digamos, el proceso. No el documento, digamos, que está estructurado con las partes, digamos, más delimitadas, pero en general ese es el proceso. Entonces, hay que tener una claridad a la hora de querer plantear una investigación. Uno de los errores más comunes que tienen los investigadores es que cuando me dicen, mire, yo quisiera investigar sobre la seguridad social. Muy bien. Y uno le pregunta, ¿qué quiere investigar sobre la seguridad social? Bueno, yo quiero investigar sobre si los pacientes que llegan a recibir medicina física, terapia de rehabilitación, ¿ok? Pero específicamente, ¿qué quiere investigar de los pacientes que reciben terapia de rehabilitación? Entonces, cuando uno le sigue haciendo preguntas, uno se da cuenta que realmente no tienen la comprensión del problema. Y uno le dice, pero específicamente, ¿cuál es el problema que usted quiere explorar? A veces ellos no lo pueden nombrar. Cuando el investigador no puede enunciar el problema, posiblemente no tienen la comprensión del problema. Y eso es un problema porque no vamos a poder enfocar apropiadamente el estudio y vamos a estar tirando variables o descriptores hacia cualquier otra cosa y no vamos a estar acertando en los objetivos de investigación. Lo primero es entender el problema, es decir, qué está fallando, quiénes son los actores, cuáles son los alcances, eh, cuáles, digamos, los efectos o las consecuencias de este problema. Y debemos de tratar de describir la construcción teórica y una base de cómo se manifiesta en la realidad. Es decir, el investigador con sus marcos de análisis propios, con la formación, con el trasfondo profesional que tenga, puede tener, digamos, una idea de cómo los problemas pueden estar operando. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un estudio sobre tiempos de espera en hospitales, por ejemplo, bueno, yo debo de tener una idea que primero que el problema existe, ¿no? Segundo, más o menos puedo tener la idea dónde puede estar el problema. Es decir, un problema en tema de falta de recurso humano, un problema de organización del flujo de pacientes, o un problema en el tema por ejemplo, de largas filas de espera, descoordinación de la atención. O sea, uno puede tener la idea. Y hacia eso va orientando, digámoslo así, las herramientas que va a utilizar para encontrar la solución a este problema. Si yo no tengo claro el problema, lo que va a suceder es que, digamos, en el ejemplo que acabo de plantear, puedo empezar a decir de que, bueno, que el problema es porque la gente llega tarde a su cita, o puedo estar pensando, por ejemplo, que el problema se encuentra en los horarios que están establecidos, cosa que cuando uno está en los servicios de salud sabe que esencialmente no es esa la principal causa de los grandes tiempos de espera de los hospitales. Bien. El siguiente paso, que es sumamente esencial, es la formulación del problema. Con la formulación del problema, primero lo que decíamos es identificarlo. Hay que identificar el problema. Hay que delimitarlo y hay que saberlo definir. ¿Por qué decimos que es importante identificarlo? En el ejemplo anterior que les ponía, que cuando uno le preguntaba, pero ¿cuál es el problema? A veces el investigador no logra identificar cuál es el problema. O sea, él dice, bueno, la verdad es que el problema está en las políticas públicas. Muy bien,
Pero ¿cuál política pública? Ah, en la Política Nacional de Salud. Muy bien, pero específicamente, ¿qué parte de la Política Nacional de Salud es el problema? El problema es que no hay política, el problema es que hay política, pero no se aplica. El problema es que la política está mal estructurada, el problema es que la política no se entiende, el política es que no se ha sido difundida. ¿Cuál es el problema? Hay que identificar. Segundo, hay que delimitarlo. No podemos abarcar todos los problemas en un solo estudio. Hemos tenido casos, por ejemplo, de estudiantes que nos dicen, bueno, yo quisiera investigar todos los obstáculos para la atención o para el acceso a los servicios de salud del sistema. ¿Está seguro? Le digo yo, porque nos vamos a encontrar con una multiplicidad de factores, de elementos que ya de por sí están descritos, la gran mayoría de forma teórica, pero si uno no lo delimita, nos va a quedar un mega estudio multicéntrico, increíble, ¿verdad? Con multivariables que no lo va a poder realizar en poco tiempo. Entonces creo que hay que saberlo delimitar. Nosotros lo delimitamos el problema a un tiempo y a un espacio. Es decir, hay que delimitar el problema, digamos, de decir, bueno, es un problema que tenemos en este hospital, en este centro de salud, en esta región del país, con esta política, con estos lineamientos, con este presupuesto, etcétera. Y el tiempo que tiene que ver, bueno, observado en tal periodo de tiempo, en este semestre, en este año, el año pasado, los últimos 5 años. O sea, es importante delimitarlo. No podemos dejar un problema ad infinitum, ¿verdad? Sino que debe tener, digamos, una fecha de inicio y una fecha final. Y la definición que habitualmente se pone en forma de pregunta, se enuncia en una forma de pregunta y esto facilita, digamos, la comprensión no solamente para el investigador, sino también para el lector. Entonces, media vez tenemos la formulación del problema, no hay que olvidar que el problema debe de estar íntimamente vinculado con los objetivos. Vamos a hablar de cómo formular objetivos más adelante. Y debe de haber una construcción de hipótesis. Esto es para los estudios descriptivos. Y debe, dentro del diseño metodológico, las variables y su operacionalización. Entonces, esto es por eso se habla de que el método científico es un proceso coherente, porque cada una de las partes va concatenada. ¿Qué es a veces lo que sucede? Por ejemplo, que plantean objetivos, pero cuando uno se va al diseño metodológico, las variables no están dentro de los objetivos, no están contempladas. Entonces, al final, lo que sucede es que tenemos un estudio que va a alcanzar objetivos que no tienen que ver con sus objetivos. O sea, va a alcanzar otros objetivos, no los del estudio. Y eso suele pasar muchas veces si el investigador no tiene cuidado. Y la coherencia metodológica que les mencionaba es ahí donde vemos los objetivos con el tipo de estudio, con su operacionalización y con los resultados. Cuando uno revisa, digamos, y revisemos sus estudios, sus trabajos, sus monografías, lo que uno va tratando de identificar es que si hay coherencia en el texto. Es decir, si lo que yo comencé planteando, preguntándome, cuestionando, si al final con los hallazgos, con la discusión, con el análisis, yo le voy dando resultado, le voy dando respuesta. Lo peor que puede pasar en un tipo de estudios es que yo comience hablando de una cosa y termino concluyendo otra. Suele pasar más de lo que ustedes creen. Y, o peor aún, que empiezo a sacar resultados sin haberlos discutido. O sea, concluyo, por ejemplo, hay estudios que sacan conclusiones que ni siquiera eran parte de los objetivos. O sea, fueron como hallazgos, digamos, ocasionales, pero que no deberían de ser incluidos porque no ha habido una matriz
de investigación para ese tipo de hallazgo. Entonces, por lo tanto, eso me va, digamos, llenando mi estudio de incoherencias. Entonces, importante, no puedo concluir otras cosas más allá de las que me he propuesto investigar. Y lo mismo, también no puedo generar recomendaciones si no están vinculadas a mis conclusiones. Entonces, todo va ahí. Nuestros objetivos nos dan variables, las variables las discutimos, recogemos información de acuerdo a su operacionalización. Esta discusión me da unas conclusiones, unos resultados y que después yo las plasmo dentro de la recomendación. Y ahí va el hilo conductor. Y aquí justamente lo que les acabo de mencionar. Hablábamos que las variables directas e indirectas surgen de los objetivos, ¿verdad? El problema, ¿verdad?, que surge de la justificación antecedente, esa parte exploratoria que mencionábamos. Y estos objetivos generales nos da, bueno, muchas veces lo ideal es tener 2 o 3 objetivos específicos que me logren delimitar estas variables, si es cualitativo, perdón, si es cuantitativo, si es cualitativo son descriptores y nos va a dar resultados. Y estos resultados me llevan a conclusiones. Estas conclusiones a recomendaciones. De igual manera, lo tenemos, digamos que se retroalimenta. Hay una retroalimentación que da explicación. Se da una explicación a lo que estamos diciendo. Bien, entonces vamos a hablar un poco de la investigación social y este diseño metodológico. Si hay algo que no les haya quedado claro, podemos verlo ahorita, pueden escribirlo en el chat o pueden levantar la mano y con gusto escuchamos su pregunta. Si hay algo que no haya quedado claro hasta el momento. Si no, continuamos y ahí en el camino pueden ir escribiendo cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la investigación social, esta es quizás una de el tipo de investigación que muchas veces estamos bastante alejados desde las ciencias de la salud. No conocemos mucho al respecto de este tipo de diseño. Muchas veces, también hay que decirlo, hay una hegemonía dentro de la misma ciencia y dentro de esta hegemonía se habla de que la investigación solo es aquella donde se pueden presentar datos duros, ¿no? Datos exactos, confiables. Y inclusive se habla mucho de esta investigación basada en evidencia, ¿no? O sea, el tema es quién construye esa evidencia y para qué funciona. Pero más allá de eso, reconocer que la investigación social tiene digamos, un valor muy importante, cuando tratamos de explicar fenómenos sociales, que están íntimamente vinculados a los fenómenos de salud, ¿no? Y que estos fenómenos, digamos, que tienen que ver con el tema de la interacción de la sociedad, con las ideas, el comportamiento, las formas en que las personas interactúan. Mira, anda a los juegos un No, rato, hazme un favor. nos Anda a los apoyamos, juegos. Ey, ¿sí? dale. Nos apoyamos en buena parte con, digamos, esta metodología de investigación social. Ahora, para la investigación social usamos un enfoque sociocrítico, que es la combinación metodológica de métodos cualitativos y cuantitativos, donde se combinan instrumentos de recolección de datos interpretativos y deductivos. Igualmente, luego de la obtención de los resultados del estudio que se han realizado, pueden aplicarse algún tratamiento estadístico y elaborar las conclusiones y recomendaciones del estudio en función del objetivo general y los objetivos específicos planteados en él. Entonces decíamos que este enfoque sociocrítico nos permite a nosotros, digamos, encontrar razones
explicaciones que nos explican, digamos, estos fenómenos, que nos enseñan, digamos, otras aristas del fenómeno que muchas veces no las logramos encontrar únicamente a través de los métodos cuantitativos que son eminentemente empíricos. El empirismo, digámoslo así, la crítica que se le hace al empirismo es que siempre trata de, digamos, de generar esa unicausalidad, donde tenemos una causa, para cada causa un efecto. Y aunque pensemos que un fenómeno es multicausal, esa multicausalidad es prácticamente una revisión de la unicausalidad. Es decir, simplemente en lugar de tener una causa, un efecto, tengo muchas causas y cada causa tiene un efecto. Entonces, la forma más holística, digamos, de abordar este tipo de problemas es a través de estos métodos cualitativos de investigación social que nos permiten, digamos, también trazar miradas críticas dentro de la investigación, que son bastante útiles en el campo de la salud. Este paradigma introduce la ideología de la teoría crítica también de forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos de conocimiento científico. Por tanto, su finalidad es la de transformar la estructura de la realidad social y dar respuesta a las problemáticas generadas por esta, partiendo de la acción-reflexión de los integrantes de la comunidad. Pues básicamente, esta sería como, digamos, los elementos que nos da esta investigación social para utilizar, digamos, el enfoque de la teoría crítica. Ya lo hemos visto en los conocimientos que han estado recibiendo. Hay algunas características, hay un imaginario colectivo, ¿verdad?, donde la sociología está inconscientemente marcada por la percepción que tiene de sí mismo. La investigación social modifica la realidad, aparte de la dificultad de estudiar un acontecimiento cambiante. Es decir, la investigación social también en sí mismo es una forma de ir transformando. Y la subjetividad, hay que recordar que, bueno, que una de los elementos que esta ciencia hegemónica cuestiona a la investigación social es que dice que es subjetiva, ¿verdad? Y dice, bueno, no, esta ciencia no provee, digamos, información exacta porque sus métodos son sumamente subjetivos. Pero miren, la ciencia en sí misma, la investigación, no es una herramienta aséptica, no es una herramienta que se libra del sesgo del investigador. Toda investigación tiene un sesgo. Ahora, lo franco, digamos, lo ético, es reconocer ese sesgo. Por eso que en las investigaciones se coloca lo del conflicto de intereses, porque el conflicto de intereses es la forma ética de resolver, digamos, esas contradicciones que pueden haber o ese sesgo. Yo puedo empezar a leer una investigación sobre un fármaco y sé que el investigador ha sido financiado por esa farmacéutica, yo lo puedo leer y sé que va a ser una investigación sesgada a favor del medicamento, porque hay intereses comerciales de por medio. Pero eso es lo ético, donde el investigador reconoce y dice, mire, yo he sido financiado por esta farmacéutica. Lo que no es ético es que yo oculto quién está detrás de mi investigación, quién me está impulsando a hacerla y los usos que le dan a esa investigación aparentemente son neutrales, pero no es así. Estamos sirviendo para intereses financieros de esta industria del complejo médico industrial. Y fíjense cómo son las cosas. Se ha descubierto que gran parte, por no decir que casi todas, las revistas científicas actualmente de medicina, los journals que todo el mundo conoce, reciben gran parte de subvención de la farmacéutica. Entonces, no hay que olvidar eso a la hora de recurrir. Y esto juega mucho lo que posiblemente ya lo han escuchado cuando hablamos de la geopolítica del conocimiento.
donde se piensa, ¿no?, que el único conocimiento está en el centro y en el norte, y nosotros en la periferia no tenemos acceso a ese conocimiento, no lo podemos producir y por lo tanto dependemos, ¿no?, y le mandamos nuestros problemas al norte porque ellos tienen las soluciones. Entonces, esta composición hace de que pensemos que esa es la única forma de hacer ciencia. Y no es así. Los métodos cualitativos nos dan hechos que obviamente tienen una subjetividad, pero el investigador ahí es donde aprovecha y se distancia al máximo para poder ver la situación desde diferentes perspectivas. Y una forma que habitualmente se hace es que se involucran diferentes tipos de bibliografía para poder contrastar los enfoques de los autores. Y esa es una manera en donde uno empieza a escribir de manera crítica. Se empieza a contrastar las diferentes miradas de los autores y eso va creando un criterio en el lector. Entonces, cerrando entonces ese paréntesis, decíamos que una de las críticas que hacía el empirismo es que estos datos, digamos así, esta información que dan los estudios cualitativos o la investigación social en general, no pueden ser extrapolables. Es que realmente este tipo de estudios no se hacen para generalizar, se hacen para explicar determinados fenómenos. Y eso ayuda particularmente, por ejemplo, cuando queremos conocer la forma en que se enferman y mueren determinadas comunidades o sociedades que tienen modos particulares de vivir. Y este tipo de estudios permiten llegar al fondo del asunto, encontrar la explicación. Entonces son aspectos que a través de un método cuantitativo no podríamos tener acceso a ellos. Entonces, de igual manera, la investigación social tiene que definir un objeto de estudio, teniendo en cuenta que este objeto de estudio no está aislado, sino que forma parte de una realidad. El investigador debe intentar identificar, definir el objeto, elaborarlo una y otra vez hasta que pueda ser investigado. Es decir, que vea que ese objeto se puede medir con el trabajo de campo. A la hora de seleccionar la metodología, antes debemos de haber definido el objeto para ver los factores sobre los que tenemos que trabajar y que sea factible. Un poco lo que yo les mencionaba al principio. Ver si voy a tener las posibilidades de recolectar esa información, el tiempo para poderlo hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, este eje metodológico para la comprensión de distintos de investigación, aquí yo les traía para que veamos un poco la comparación, que después lo traigo en otra tabla. Podemos ver, por ejemplo, lo cuantitativo y lo cualitativo, cómo se relaciona. El conocimiento se expresa en ambos, ¿verdad?, cuantitativo y cualitativo, pero la acción va más de la mano de lo cualitativo y por lo tanto la transformación y el empoderamiento vienen de esa mano. Mientras que el conocimiento viene lo de medir un fenómeno que me da una relación de variables, que nos permite comprender aspectos de la cotidianidad. Entonces, así como, digámoslo así, estos métodos que no deberían de estar divorciados se van complementando. Bueno, algunos conceptos importantes para revisar estos elementos. Primero, método, ya decíamos, un modo ordenado y sistemático para llegar a resultados de acuerdo al objetivo planteado. La metodología es el conjunto de métodos y técnicas científicas y procedimientos que aplicamos para llegar a resultados valederos. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, sus posibilidades, sus alcances y sus fundamentos. Conceptos importantes: paradigma, algo que se toma como modelo; etnografía, el verdadero significado de los actores conocido por los propios actores; sociología, enfoca la vida cotidiana, deja más espacio para la interpretación de los investigadores y examina el de afuera. Estos conceptos son importantes para entender un poco lo que voy a tratar de explicar a continuación. Entonces,
¿cuál sería una definición, digamos, de una metodología cuantitativa? Bueno, eh, la metodología cuantitativa nos permite acceder a datos cuantificables de las ciencias naturales o fácticas, identifica variables e indicadores, utiliza el muestreo estadístico, aplica técnicas de observación y medición. Para el análisis utiliza métodos estadísticos. Y el método de razonamiento es un método deductivo. Mientras que cuando hablamos de la metodología cualitativa, se utiliza en el campo de las ciencias sociales, humanísticas. La naturaleza de su objeto de estudio es el sujeto en su realidad social, cualidades, atributos o características del ser humano que se expresan en su cotidianidad. Utiliza técnicas cualitativas como la observación, entrevistas y grupos focales, y para el análisis técnicas explicativas, interpretativas, etnográficas, etc. Podemos decir que utiliza el método de razonamiento de tipo inductivo. Inductivo. Las cuantitativas, deductivo, cualitativas, inductivo. Y aquí ya está el resumen, digámoslo así, las diferencias entre ambos métodos. Decíamos la cuantitativa es un paradigma positivista, que yo ya les mencioné un poco la crítica que se le hace al positivismo. La cualitativa utiliza un paradigma interpretativo, otros hablan de un paradigma crítico, ¿verdad? La cuantitativa hace énfasis en la medición, mientras que la cualitativa énfasis en la comprensión. La cuantitativa busca relaciones de variables y también hechos sociales, mientras que la cualitativa busca la vida cotidiana, hechos significativos. La cuantitativa acepta la influencia de la ciencia, mientras que la cualitativa acepta la influencia de la ciencia y de los sujetos. La cuantitativa hace preguntas estructuradas, mientras que la cualitativa preguntas abiertas. La cuantitativa utiliza datos estadísticos cuantificables, mientras que la cualitativa ocupa datos cualitativos. Entonces, aquí les traía otra comparación. La cuantitativa hace énfasis en la confiabilidad y la cualitativa énfasis en la validez. La cuantitativa un énfasis en la generalización, mientras que la cualitativa en la singularidad. Yo les mencionaba, la cuantitativa busca generalizar, pero la cualitativa busca singularizar, explicar un fenómeno particular. La cuantitativa un énfasis en la objetividad, que no es tan objetivo, ¿verdad? Pero digamos objetividad, y la cualitativa un énfasis en la subjetividad. La cuantitativa se basa en la construcción de indicadores y la cualitativa se basa en los discursos originales. Elementos básicos de los paradigmas de la investigación cualitativa. Un paradigma ontológico en donde comprendemos que la naturaleza de la realidad es dinámica, activa y variable. El paradigma epistemológico, donde la relación entre el investigador y el investigado es independiente. El paradigma axiológico, que se toma en cuenta valores en la investigación. El paradigma metodológico técnico se refiere al modo en que podemos obtener la información. Y bien, ya para ir casi cerrando esta primera parte y irnos al café, diremos que la estructura base de un diseño de investigación cualitativa básicamente lleva una introducción, el planteamiento del problema y su enunciado, preguntas de investigación, objetivos generales y específicos, un marco de referencia que incluye planteamientos de los estudiantes acerca del problema. Básicamente eso es como la estructura base. También el diseño metodológico. El proceso se inicia con una fase explorativa que ya lo habíamos mencionado. Hay una revisión documental sobre los problemas existentes en las diversas áreas y geográfica de interés. Se identifican actores sociales que tengan conocimientos previos de ellas para que nos den mayor información. Luego se selecciona un área de trabajo, comunidades, centros,
educativos, fábricas cooperativas, en base a criterios de selección, inclusión y exclusión. Y una de las condiciones esenciales es que se debe desarrollar una fase de acercamiento en investigación cualitativa. Yo no puedo únicamente llegar y recabar los datos así nomás, sino que debe de haber un proceso de inmersión del investigador en la comunidad o el hospital o donde sea que vaya yo a hacer el estudio. El diseño metodológico que lleva un tipo de estudio, la población de estudio, una unidad de observación, una unidad de análisis, grupo seleccionado, que lleva criterios de inclusión y de exclusión, la conformación del grupo seleccionado, fuentes de información que pueden ser primarias y secundarias. Primaria es cuando yo estoy extrayendo la información directamente y la secundaria es donde yo he revisado la información que alguien más ha extraído. Informantes clave, técnicas que pueden ser entrevistas abiertas, entrevistas a profundidad, grupos focales, revisión documental, observación y los instrumentos para la recogida de información, para cada una de las técnicas. Se debe definir el procedimiento empleado, el procesamiento de la información, la técnica de análisis de instrumentos, cronograma de actividades, bibliografía y presupuesto. Esto es parte de un protocolo, digámoslo así, para una investigación. Entonces, en el análisis de datos, bueno, en el método cuantitativo, que es estadístico, para cuantificar la realidad social, ¿verdad? Usamos porcentajes, la relación causal, los famosos PK, ¿verdad? Y su intensidad. En el cualitativo es interpersonal del lenguaje, de los discursos, de las acciones y de las estructuras latentes. Al hacer una entrevista, el entrevistado se queda callado, medimos su lenguaje no verbal, su expresión de cara, el tono de voz que utiliza, depende de lo que está diciendo, y lo que se capta sin que se diga de la palabra, los gestos, el tono de voz, etc. Bien. Como es parte de su trabajo final, elaborar un monográfico o, digamos, dejar un protocolo de investigación, quiero dar solo algunas pautas para la redacción. Estas pautas pueden servir también para alguien que quiera publicar un artículo científico. Hay mucha literatura al respecto, si ustedes quieren revisar, ¿verdad? Hay libros enteros, ¿verdad?, que hablan de cómo publicar un artículo científico, pero básicamente hay un ABC, digámoslo así, que es necesario que lo tengamos a la mano si queremos que se cumpla. Entonces, lo primero es definir de qué estamos hablando cuando hablamos de un monográfico. Bueno, es un ensayo, ¿verdad? Es un manuscrito extremadamente detallado que cubre un tema muy específico que se limita a un solo tema. Es más o menos, digamos, un artículo monográfico, digamos, que está ahí bien definido. También presenta nueva información del campo en que se desarrolla el autor. También puede proveer información, por ejemplo, para una discusión sobre un tema. Aporta nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas. Y este texto tiene algunas características. El principal objetivo de un texto monográfico es presentar información, la información de investigación académica sobre un tema específico. Es decir, yo no puedo, digamos, tocar muchas temáticas, digámoslo así, dentro de un texto monográfico, porque ya estaríamos hablando de otro tipo de composición. Entonces, lo ideal es que nos centremos en un aspecto. Si lo ponemos en clave de investigación, sería tener un solo problema que abordar, digamos, un solo problema de investigación. Y los datos incluidos en este monográfico están siempre dirigidos a un público, de cierta manera. Idealmente, esta también debería promover el campo de estudio del autor hacia investigaciones futuras. Algunos hablan que, digamos, las publicaciones científicas o los textos científicos
es el lenguaje, digamos, de los investigadores, porque es la forma en que las comunidades científicas interlocutan, ¿no? Es como una forma, digamos así, donde hay miradas críticas, hay también, uno suma, digamos, voluntades, perspectivas, eh, y esto permite también que sobre la base de esos estudios se vaya construyendo el conocimiento. Y bueno, a la fecha, como ustedes podrán haber visto en los contenidos que han revisado, los profesores hacen una reseña sobre textos o artículos de otros autores que han hecho algunos postulados. Esos postulados sirven de base para entender lo que estamos discutiendo hoy en día. Entonces, y así es como se va construyendo el conocimiento. También, casi todos los escritos académicos atraviesan por un periodo de revisión. Ese periodo de revisión es habitualmente hecho por pares, ¿verdad? Eh, Estos pares, digamos, hay gente que puede estar en el mismo campo de trabajo, examina el trabajo en busca de problemas, con, sobre todo fallas metodológicas o errores en la estructura del texto. En lo particular, yo formo parte de varios comités académicos que revisamos artículos científicos y lo que nos toca es precisamente ver eso. Por eso yo les mencionaba que así como hay incoherencia en los protocolos de investigación o en las investigaciones terminadas, también hay inconsistencias o incoherencias en los monográficos o en los artículos científicos, en donde el autor de un artículo, por ejemplo, se había propuesto discutir cierta temática, hacer una revisión de autores, pero al final termina concluyendo aspectos que no ha revisado en la discusión o termina haciendo recomendaciones que nada tienen que ver con todo lo que él ha estado argumentando en el texto previamente. Entonces son algunas de las fallas metodológicas que pueden tener. Otro de los aspectos que suele suceder, por ejemplo, es que yo no cite a nadie dentro de un estudio y sea simplemente mi opinión. Entonces eso pierde mucho el valor, digámoslo así, o la rigurosidad que exige el escribir un artículo científico. Si lo que yo estoy poniendo no está sustentado o no está siendo contrastado por otros autores, entonces fácilmente yo estoy inventando cualquier cosa que se me ocurra en ese momento y eso no tiene la fortaleza o la credibilidad, digámoslo así, de un artículo que se sustenta sobre distintas fuentes que hemos revisado previamente. El autor, por tanto, tiene que revisar ampliamente su producción, basándose en los hallazgos de las revisiones. Estas pueden llegar a implicar la extensión del periodo de investigación. Hacer, por ejemplo, una revisión bibliográfica puede llevar cierto tiempo, sobre todo si uno no tiene mucho conocimiento de búsquedas de información en Internet, puede llevarle varios días y sobre todo si esas información no la sabe procesar, entonces puede llevarse mucho tiempo al respecto. Pero esta revisión ayuda a que se puedan extraer las mejores fuentes, la información que sustenta lo que el autor quiere intentar explicar. Aquí les traigo una tabla comparativa en donde básicamente hago la diferenciación entre dossier, artículo científico e informe del país. Lo traigo a colación porque para los que trabajamos en el Ministerio de Salud, en diferentes países, como Ministerio de Salud, habitualmente se elaboran informes de país. Y para eso hay que hacer revisiones documentales, revisar datos epidemiológicos, todo lo que puede llevar un perfil de salud, por ejemplo. Pero esto, digamos, no se considera que es un artículo científico o un proceso de investigación per se, porque tiene algunas características distintas. Si quieren, lo vamos revisando. En primer lugar,
En la categoría contenido, el dossier habla de conceptualizaciones, el artículo científico de resultados de un estudio y el informe país de datos y estadísticas. La utilidad, el dossier es una propuesta de profundización de un campo del conocimiento. El artículo científico es para comunicar resultados, ideas y debates. Y el informe país es una transferencia de conocimiento. Quiere decir que no hay un proceso de discusión, digamos, ¿sí? Sino que son los datos tal cual se ha encontrado y se transfieren, ¿verdad? En la extensión, el dossier suele ser extenso. El artículo científico va según las normas editoriales de la revista, que ahí depende de qué tipo de artículo es, ¿verdad? Si es una carta al editor, es la versión más corta, y si es una investigación original, es la que tiene más espacio dentro de las revistas, puede llevar más extensión. Y el informe de país, que lleva una versión ejecutiva de 1 a 2 páginas y una versión amplia en formato narrativo, que pueden ser X número de páginas. Luego tenemos, en cuanto a la publicación, el dossier se publica como tal, el artículo científico en revistas científicas o en revistas indexadas, ¿verdad? Y el informe país en documentos oficiales, a veces pueden ser también organizaciones no gubernamentales que la publiquen. Y en cuanto a la criticidad, el dossier hay de todo, ¿verdad? Desde dosieres funcionales hasta críticos, lo mismo los artículos científicos y los informes de país que suelen ser muy poco críticos. Ustedes saben, a veces van maquillados los datos, ¿verdad? A veces se obvian algunas cosas y eso es parte, digámoslo así, de la naturaleza de cada uno de estos documentos, para que veamos un poco la diferencia. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para la elaboración del monográfico? Bueno, es un estudio profundo que se realiza sobre un tema en particular o área de interés. Para su elaboración es importante realizar lo siguiente. Primero, al igual que con el método de investigación, hay que escoger y delimitar bien el tema. Sobre una reforma de salud, sobre un sistema de salud. Bueno, ahí hay una matriz que a veces se suele utilizar, ¿verdad? Y la pregunta, hay que elaborar cuál es nuestra pregunta de investigación. Ustedes ya para su trabajo final tienen que ir pensando cuál va a ser su pregunta de investigación. ¿Qué quiero yo responder? ¿Cuál es la pregunta que yo me hago? Porque a veces a nosotros, cuando hablamos de los temas, nos llama la atención el tema per se. Y dice alguien, bueno, yo quiero escribir, hace poco me pasó con un estudiante, decía, yo quiero escribir sobre discapacidad. Muy bien, le dije yo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es su pregunta de investigación? Eh, pues es que no sé, me dice. Bueno, pero es que de discapacidad podemos hablar cualquier cosa. Desde la prevalencia de discapacidad en la población en tal país, hasta, por ejemplo, el presupuesto público asignado a la fabricación de órtesis y prótesis para la rehabilitación. Es decir, el tema puede llamarnos la atención, pero tenemos que llegar al punto. ¿Cuál es nuestra pregunta de identificación? De ese tema, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Hasta dónde quiero yo conocer? Y entre más específica es nuestra pregunta, vamos a tener más posibilidades de responderlo. Porque lo peor que nos puede pasar es que nos perdamos y terminemos, digamos, tratando de investigarlo todo, ¿verdad? Y lo que suele suceder es que no terminamos ese tipo de investigaciones. Otro de los temas es que debemos de definir los objetivos del monográfico. Una vez definida la pregunta de investigación, hay que definir los objetivos. Los objetivos, decíamos, uno general, 2 o 3 específicos suficientes. Alguien me decía, mire, ¿y si solo tengo un objetivo general y no tengo específicos? Lo que pasa es que el objetivo general, sabemos que el objetivo general nos va
a responder la pregunta, digámoslo así, de una forma general. Inclusive nos puede dar una respuesta que no va a ser lo suficientemente precisa de la cual nosotros necesitamos, sino que nos va a dar una respuesta, como su nombre lo indica, general. Para eso necesitamos los objetivos específicos, para precisar cuáles van a ser aquellos elementos del problema que nos interesa precisar, definir. Hay que identificar fuentes de información confiable. Hay que hacer lo que le llamamos nosotros una minería de datos. Hay que hacer un acopio organizado de las mismas. Para esto, por ejemplo, hay administradores digitales de fuentes de información. Hay algunas gratuitas y otras pagadas. Eso ya pues es motivo de otro seminario, pero decir de que lo importante es que no se nos pierda. Y cuando estemos buscando los datos, 20 PDF, que todos son con número, ¿verdad? Y no sabemos de qué trata cada documento. Entonces, es importante que identifiquemos bien las fuentes de información y que sean confiables. Es decir, yo no puedo basar, digamos, un artículo científico únicamente, digamos, en publicaciones de Facebook o de Instagram o tweets de Twitter. O sea, es decir, puedo retomar una u otra, sí, lo puedo citar perfectamente, ¿verdad? Para enfatizar algo que quiero decir, pero no puedo fundamentar, digamos, todo mi estudio solamente en ese tipo de información. Debo de recurrir a fuentes confiables, que habitualmente son otros artículos científicos donde han tenido, por ejemplo, revisión por pares, han tenido algún tipo de validación previa antes de su publicación. Bien, aquí veo yo que hay un par de manos levantadas. Jenny Salguero, vamos a ver si tienes alguna pregunta. Adelante. Hola. No, bueno, parece que no. Bueno, si no, me pueden ir haciendo ahí las preguntas en el chat. No hay ningún problema. Bueno, entonces decíamos que aparte de las fuentes de información, es necesario que también elaboremos un bosquejo temático. Fue una parte fundamental para estructurar nuestras ideas. Esto nos va a permitir redactar el artículo con mayor coherencia y que vayamos ordenando la información en temas principales y temas secundarios. Es decir, las ideas fuerza, las ideas que queremos desarrollar y ideas secundarias u otros autores que nos puedan dar soporte a lo que nosotros estamos discutiendo. Hay que clasificar las referencias y las fuentes identificadas por los temas para elaborar en su monográfico. Eso es parte necesaria, ya lo decíamos anteriormente. Las referencias bibliográficas que utilizamos deben de estar estructuradas. Habitualmente usamos un tipo de norma para citar. De los que venimos de las ciencias de la salud, estamos muy familiarizados por Vancouver. Vancouver es el sistema de citación que más utilizamos para las ciencias de la salud, pero también cuando estamos haciendo trabajos cualitativos de las ciencias sociales, aunque tenemos mucha literatura de ciencias sociales, podemos utilizar APA, que es otro sistema de citación, y así hay otros más, pero digamos que APA y Vancouver son los más frecuentemente usados, sobre todo cuando estamos en el campo de la salud colectiva.
es importante que redactemos un borrador. Yo creo que también se les va a pedir un primer borrador para el trabajo final, sobre todo para identificar, digamos, por dónde va el trabajo. Uno de los errores, principales errores que se tienen cuando se presenta este tipo de borradores, es que ponemos objetivos, pero, digamos, no queda claro eh, el alcance que va a tener, así, o la perspectiva crítica que va a tener. Hace poco yo estaba revisando un trabajo de un estudiante y donde se habían revisado de manera crítica el tema de la seguridad social, se había revisado el tema de los sistemas de, bueno, las coberturas universales de salud y los modelos de aseguramiento, obviamente criticándoseles. Entonces ella, su trabajo final iba a ser las ventajas de los seguros para personas que necesitaban, que recurrían a medicina física de una parte de un centro médico. Yo le dije, pero ¿por qué quiere investigar los beneficios del seguro? Si teóricamente lo que hemos revisado es que los seguros, lejos de ser beneficio, acarrean muchos problemas para la cobertura. Entonces ella se quedó como un poco como, bueno, sí, tiene razón. El borrador a nosotros nos sirve un poco para, digamos, ver las coordenadas en las que cada uno de ustedes están pensando en escribir un artículo. Obviamente para entenderlo, para también, obviamente no conocemos todo, pero sí es necesario, digamos, determinar cuál es la brújula que están retomando y así poder apoyarles lo mejor posible. Bien, a la hora ya para hacer un planteamiento del problema y vamos a hacer un pequeño ejercicio, hay algunos criterios para el plantearlo. Primero, debe de expresar la relación entre al menos dos o más dimensiones o variables. El problema, ya decíamos, no puede ser ambiguo, debe ser muy específico. En ocasiones se puede plantear como una pregunta que debe ser realista en su abordaje y debe ser relevante y pertinente. Relevante en el sentido de que está, digamos, hablando de un problema que es serio, que tiene, digamos, consecuencias importantes para la ciudadanía. Y pertinente es aquel que hablamos de un problema actual, un problema que no hay mucho investigado al respecto, ahí que esa investigación llegará en un momento pertinente. Y los objetivos, decíamos, tiene ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Bueno, reducen la ambigüedad y ayudan a focalizar, ofrecen una guía al investigador o la investigadora, proveen una dirección metodológica. Los objetivos deben de ser específicos, alcanzables. Y es recomendable, como ya les decía, plantear uno general y específico. Sobre todo que se puedan viabilizar resultados concretos y que sean alcanzables. Alguna vez se han corregido, por ejemplo, objetivos que dicen fortalecer el conocimiento del estudiante. Bueno, pero ¿cómo mido el fortalecimiento del conocimiento de un estudiante, por ejemplo? Entonces hay que, digamos, saber cómo estamos orientando y qué verbos estamos usando. Ya hay una serie de verbos definidos, por ejemplo, para los tipos de estudio que queremos hacer y ya están como bien hechos en ese sentido. También hay que redactar el verbo en infinitivo señalando la acción. Analizar, determinar, identificar, comparar, explorar, proponer, evaluar, describir. Ya hay algunos como verbos de cajón, ¿verdad?, que se pueden ir usando
para estructurar un objetivo. Muy bien. Y los elementos en la construcción de un objetivo. Bueno, el objetivo general expone el dónde quiero llegar y para qué. Los objetivos específicos exponen las estrategias y el cómo voy a llegar al objetivo general. Y el objetivo general debe de contener un verbo, la dimensión del estudio, la unidad de estudio, el tiempo y la temporalidad, el lugar, espacio, que en ocasiones puede convertirse también en la unidad de estudio. Y aquí traíamos un ejemplo. Dice comparar, es el verbo, ¿verdad? Y ahí vamos a la dimensión de estudio, los cambios institucionales de los sistemas de salud. Esa es la dimensión de estudio. Cambios institucionales de los sistemas de salud. Nuestra unidad de estudio de Perú y República Dominicana y ahí vamos, otra dimensión de estudio. Relación al gasto de bolsillo, otras posibles dimensiones. De la ciudadanía en ambos países. Durante, y ahí vamos al tiempo y temporalidad, el periodo 2000 al 2016. Entonces, ahí es más o menos cómo se construye un objetivo general. Bien. Aquí les traía otro ejemplo. Mi título. Les traía aquí el título. Mecanismos de participación de las organizaciones profesionales vinculadas a la salud en los procesos de aprobación e implementación de la reforma de salud de República Dominicana en el año X. Pregunta. Ahí es donde el título se deviene de la pregunta de investigación. La pregunta sería, ¿cuáles fueron los mecanismos de participación de las organizaciones profesionales vinculadas a la salud en los procesos de aprobación e implementación? Objetivos. Vamos con el objetivo general. Analizar los mecanismos de participación de las organizaciones profesionales. Ahí vamos con lo que habíamos mencionado, con esa variable, ¿verdad? Que son los mecanismos de participación vinculadas a la salud en los procesos de aprobación y ahí va todo lo demás. Y ahí vemos en los específicos, identificar las organizaciones profesionales vinculadas a la salud en los procesos de aprobación. La otra va a identificar a las organizaciones profesionales en los procesos de implementación y describir los mecanismos de participación implementados por las organizaciones profesionales vinculadas a la salud. O sea, ahí vemos proceso de aprobación, proceso de implementación y mecanismos de participación. Cada uno de ellos son mis descriptores ya del estudio que vamos a estar teniendo dentro del objetivo general. Yo sé que esto puede ser un poco confuso, pero en la medida que tenemos la claridad del problema, es mucho más fácil ir definiendo los objetivos. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio rápido. Les pido que tomemos un tiempo para que pensemos en más o menos qué tema quisiéramos investigar o escribir un artículo científico ya pensando en nuestro trabajo final. ¿Cuál sería, digamos, el tema? ¿Cuál sería el problema y los objetivos para un proyecto de investigación o un monográfico? Agradecerles por su atención y esperamos pues vernos en futuras oportunidades